Gracias. Ya comenzar la grabación de nuestra cuarta sesión de este ciclo de conversatorios, o más bien que lo hemos denominado tertulias. Tertulias sindicales, tertulias virtuales, donde, como les compartía a mis contertulios del día de hoy, la intención es generar un espacio de reflexión profunda, pero muy relajada frente a los retos que tenemos en el mundo del trabajo y particularmente en el movimiento sindical y la organización sindical de cara a fortalecernos para generar un equilibrio, para generar un cierre de brechas, para cerrar las asimetrías que tenemos en el mundo del trabajo, que es algo que será de largo aliento y que por medio de esta escuela pretendemos aportar granitos de arena a esa construcción de una, sobre todo apostándole a una cultura de diálogo. Siempre nos hemos dicho que en el mundo del trabajo, desde los principios de la OIT y que se funda la OIT, se empieza a hablar del diálogo social, pero a veces, y sobre todo en Colombia, nos ha costado mucho el diálogo social, y el diálogo social en el sector trabajo, donde ustedes ya saben, todos saben, casi creo que siempre hablo con esto, la violencia antisindical, ya los tengo cansados de contarles, la violencia antisindical nos marcó una parte de nuestra historia en el mundo del trabajo. Y entonces por eso es muy importante empezar a construir una cultura de diálogo social que nos haga como, podemos ser partes opuestas, pero no precisamente enemigos. Y a veces nos hemos sentado en muchos espacios como enemigos entre los actores del tripartismo y que desde acá podamos tener la posibilidad de cerrar brechas y aportar a esa reflexión. De largo aliento es, ¿cierto? No lo vamos a resolucionar de hoy a mañana. Bueno, saludando a nuestros compañeros. Hola, Ernesto, Cinta y Magra, Antoc, a sus administrativos. ¿Quién más nos saludó por acá? Sintra Lecol, siempre nos acompañan. Bueno, muy bienvenidas y bienvenidos todos. Antes de presentar a mis contertulios, voy a darle unos minutos a Angie, a nuestra parte que hace posible que tengamos esta plataforma, porque tenemos unos avisos parroquiales importantes. Entonces, Angie, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos, a los panelistas, a los estudiantes que se encuentran hoy reunidos en este espacio y a los demás. Muchísimas gracias a todos. Bueno, yo quería un espacio pequeñito para poder avisarles a ustedes. No sé si me escuchan ahí bien, qué pena. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Perfecto. No, pues básicamente quería este espacio pequeñito para poder recordarles a todos los estudiantes que es muy importante que se unan a la plataforma de Redal para que terminen de hacer el proceso. Digamos que el 50% es estas tertulias, como lo llama Andrea, y el otro 50% hace parte de la plataforma donde ustedes deben entrar y poder llenar una serie de cuestionarios que siempre están disponibles después de cada una de estas reuniones para que puedan realizarlas. Recuerden que es muy importante que ustedes ingresen a la plataforma para que puedan descargar sus certificados. De lo contrario, pues no van a poder descargarlos. Entonces, por favor, importantísimo ingresar, hacer los cuestionarios. Quienes no pueden reunirse en estos espacios y requieren de ver la grabación, allá se encuentra alojada la grabación en la plataforma de Redal. Recuerden que tenemos un grupo, si tienen problemas para ingresar y demás, allí les estaremos ayudando. Pero importantísimo eso, ingresemos a la plataforma, hagamos los cuestionarios y podrán descargar sus certificados. Listo, entonces nada, era un recorderis para que no se les olvide y ya muchísimas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos y al Ministerio de Trabajo en general. Gracias. Retorno. Muchas gracias, Angie, y muchas gracias a Redal, a la plataforma que hace posible que tengamos como una continuidad en este proceso de reflexión, que no sea solamente sentarnos cada 15 días nosotros a charlar desde acá y ellos a escucharnos, sino hay unas preguntitas como de que nos facilitan también a cada una ya desde donde estamos, desde donde nos colectamos, a continuar con esta reflexión para que llegue a nuestras organizaciones sindicales.
Agradecer, y esta vez en persona, a Over y a la CUT que nos prestan el espacio también para hacer este ejercicio, porque ustedes saben también que, y a la pedagogía le estamos apostando poco últimamente, entonces nos toca como un favor por acá, una situación por allá, tal. Esto se logra gracias a la suma de las buenas voluntades y del coincidir en apostarle a este tipo de espacios, a este tipo de compartires. Entonces, bueno, ya entrando en materia a nuestro tema del día de hoy, que es aprendizajes organizativos para el diálogo social y la negociación colectiva. Hoy nos acompañan, la semana pasada tuvimos más representación del tripartismo, hoy realmente sí que estamos más sentados en poder volver yo me incluyo, no soy, bueno, soy sindicalista, no tan activo, pero soy sindicalista, no directiva sindical, pero volver a vernos como sindicalistas, volver a nuestra mirada ya no en la relación con los otros actores del tripartismo, sino nuestra relación con nuestras organizaciones, con nuestra historia, con nuestro presente, para ver cuáles son esos aprendizajes organizativos del diálogo social y la negociación colectiva de cara a promover una transformación de las relaciones sociolaborales, pero también empezando por nuestra parte. Son 3 paticas en el tripartismo, ¿cómo mejoramos nuestra patica? Y ya en algunas sesiones, la segunda, la tercera, hablábamos, bueno, de la necesidad de volver como a esa, ¿qué es lo que nos une? ¿No? La conciencia de unidad, más allá de las formas de contratación, que si es el empleador, si es un contrato formal, bueno, y tal. Pero bueno, hoy quisimos llamar y cuando empezamos a buscar quiénes nos van a acompañar en estos espacios, coincidieron los nombres de las 3 personas que hoy nos acompañan por su experiencia y calidad humana y profesional en realizar diálogos y negociación. Porque no es fácil. A veces creo dialogar, a veces como que es como charlar y venga, pues nada. Dialogar y negociar en el mundo del trabajo y más allá de los mecanismos institucionales y los no institucionales, pues también requiere unas fortalezas, requiere unos procedimientos, requiere unas capacidades, unas actitudes, y entonces por eso las 3 personas que hoy nos acompañan, pues llegan con su experiencia a contarnos, 3 personas que han sido en su momento, son actualmente líderes sindicales o fueron líderes sindicales en el sector público. Comparten eso ellos 3, todos han estado en el sector público. Bueno, a mi izquierda, Nancy, por acá, a ver, te pongo en cámara. Nancy Wilches, lideresa sindical, directiva de la CTC, una mujer que ha estado desde allá hace varios años en procesos de negociación, que tiene mucha experiencia y sobre todo un don de comunicación, creería yo, porque cuando alguien me la referencia es que tiene una posibilidad, tiene el talento de la comunicación, y comunicar no es fácil. Y hoy vamos a tener preguntas que nos den a cómo nos comunicamos para poder generar alianzas y poder pues, generar diálogo. Nos acompaña también por aquí, por este ladito, voy a ir rotando mi cámara, ya saben ustedes que aquí todos los obstáculos los superamos. Francisco Quiroga, ex sindicalista de Telecom, ¿cierto? Abogado laboralista, asesor sindical, defensor de los derechos de los trabajadores, actualmente en trabajo independiente en defensa de los trabajadores y de la negociación. También llegamos a ver por su experiencia también de lo que ha sido en ese ejercicio de asesoría de la organización sindical. También hablamos la vez pasada que hay muchas cosas que son los negociadores, pero el asesor, también el que está atrás, juega un rol importante en ese saber asesorar. Y por este lado, más aquí a la derecha, el compañero Over Dorado Cardona, líder sindical, educador, bueno, educador de larga data, de larga data, asesor sindical, actualmente directivo de la CUT, y quien también pues, se resalta por participar en espacios importantes de negociación colectiva en el sector público y también con la palabra, digamos, como ser
Cuando llegó tu nombre a nuestra mesa, cuando llegó tu nombre, Francisco, fue el de hay que saber asesorar. Pues, sí, este fue cuando llegó el nombre de hoy fue el ser caballero en una mesa. Hay que saber decir las cosas también, como se dicen. Bueno, vamos a ver de estas experiencias que ustedes tienen de este trabajo, pues cómo podemos generar con esta audiencia. Ya tenemos 38 almas conectadas y nosotros acá agradeciendo a Nelson, agradeciendo a las compañeras de la CTC y a mi compañera Elsa que no me abandona aquí en la escuela, en esta joyita, que es una joyita que no me abandona en este ejercicio de mantener viva y a flote la escuela. Pues bueno, veamos esos aprendizajes organizativos para el diálogo social, que estas personas que nos acompañan desde Sintra Lecol, Frente Antoc, de Avida, de, bueno, de Federal, de todas partes, de muchas regiones del país, que cómo llegamos aprovechando esta plataforma a decirles, vea, cómo hacer mejores negociaciones en lo que ustedes están haciendo ya. Y entonces, bueno, el primer, vamos a hacer nuestra primera rondita de preguntas. Y es, bueno, el diálogo social y la negociación colectiva de verdad han servido para equilibrar las relaciones en el mundo del trabajo. O sea, ¿qué hemos logrado con si nos ha funcionado? ¿Cuándo sí funciona? ¿Cuándo no funciona? ¿Qué hemos aprendido de ese? Porque pues partimos que la relación laboral tiene sus asimetrías, pero cuando entramos a un diálogo también, pues las asimetrías se hacen más evidentes. ¿Cómo el diálogo y la negociación han aportado o a abrir la brecha o a cerrarla? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y en su experiencia, ¿cómo hacer para que el diálogo y la negociación realmente nos sirva para cerrar la brecha y no para abrirla más? Y aquí ustedes le van levantando la mano, como quieran comenzar la reflexión. Ya saben, tienen 6 minutos. Ay, tú nos ayudas ahí. Cada uno para hacer estas reflexiones. Ustedes son los que quieren salir temprano. Mira, listo, Francisco, aquí dentro. Plantea que el diálogo sirve, claro que sirve. Y sirve más es el hecho de estar en unidad. La unidad de los... Está planteado a lo largo de todo el tiempo que la pelea de los trabajadores, entre más fuerte sea, entre más unidos estén, es mejor. La dificultad es sentarse a dialogar. Y sentarse a dialogar en posiciones, por ejemplo, de empleadores, de oficinas, de abogados, asesores de negociadores que plantean que con el trabajador nada. Y eso es lo más usual. Lo más usual es que los abogados le planteen, no negociamos nada. Y entonces vemos que pasan las etapas de arreglo directo 20 días y no hubo absolutamente nada. Y a mí me ha pasado con sindicatos, sobre todo con los pequeños, en que hay oficinas de abogados que no tienen ninguna otra cosa que despedirme los trabajadores que entraron a la negociación, porque creen que esto es el imponer el criterio del empleador a toda costa. Muchas veces viendo al trabajador como un enemigo. Entonces el trabajador, nosotros lo que nos queda es, no, mantenernos en la posición, vamos a dialogar, miramos qué es lo que queremos, por qué lo queremos, qué es lo que necesitamos. Y a lo largo de todo este tiempo, yo llevo de abogado 32 años, de trabajador fui 13, 14 años como trabajador, como sindicalista, y 22 en defensa de trabajadores. Y la relación es siempre bien asimétrica, lo que tú planteas, es difícil. Difícil, entablar un diálogo con el empleador es difícil también. Y ahí se suman cosas que a veces también es difícil dialogar cuando hay sindicatos mayoritarios, porque te cierran también la puerta al sindicato minoritario. Y entonces hay ocasiones aquí en las que vamos a negociar en bancos y entonces las dos sindicatos más grandes, yo me siento solo. Ustedes dos nomás, los pequeños no. En esta mesa no caben ustedes. Hombre, ¿y por qué? Si somos de lo mismo, si somos trabajadores del mundo del trabajo, ¿por qué castigamos al trabajador sindicalizado que pertenece a un sindicato pequeño? Nosotros mismos, los mismos trabajadores. ¿Por qué volamos así? Y si uno lo va a ver, va a ser en varias ocasiones. ¿Por qué? ¿Por qué, por favor?
¿Por qué no planteamos desde el mundo del trabajo una dinámica diferente? Y yo lo he vivido en varias ocasiones, sabiendo que se requiere, que es necesario esa unidad, que el trabajador nos golpea, que llevamos 35 años de normas contrarias a los derechos de los trabajadores. Arrancan con Ley 50 del 90 y terminan ahora, digamos, con el gobierno anterior. En este las expectativas son de mejorar cosas. Bueno, dentro de lo que hemos visto, la contraparte no ha dejado de mejorar las cosas. Pero son 35 años en que los trabajadores hemos perdido derechos que se han ganado a lo largo de años, muchos años de y muertes por medio. Tú me planteabas que el antisindicalismo, hoy casi no matan compañeros sindicalistas, pero los dejan sin empleo, fácilmente. Y tenemos que mirar, la gente yo no sé si se está preparando, por ejemplo, para dinámicas como las que uno ve a diario. En los bancos cada vez quieren trabajar menos en el banco, quieren más al corresponsal bancario, más a las máquinas. En los parqueaderos, entonces ya han cerrado cantidad de trabajadores que se quedan porque prefieren la máquina para el cobro. Vigilancia les importa 5. Y cada día son más los puestos de empleo que se pierden por ello. Una cosa también del sistema capitalista que, pensando en ahorrar plata para ellos, van dejando gente sin trabajo. ¿Y hasta cuándo? Esas son las cosas que tenemos que ir nosotros en este tipo de escuelas, pensar, mirar qué vamos a hacer cuando nos dejen sin trabajo. ¿Por qué nos están dejando sin trabajo? Eso es a diario, ¿no? Para mirarlo. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que pensar, dialogar y mirar cómo cambiamos. Entonces, cuando tú me planteabas el diálogo sirve. ¿Pero ha habido buen diálogo? Yo no sé qué tanto buen diálogo hay. Cuando te digo ejemplos como el que te planteo, entramos a una negociación, me sientan 20 días y para rematar los 20 días, entonces será una negociación sin ningún acuerdo y despiden los 3 trabajadores. Para luego los violentan y dicen, tranquilos, no se vayan a mandar, les pagamos la indemnización hasta que les corresponde. Y la negociación, bueno, terminaron negociando. Por ejemplo, uno con este gobierno también, en parte ese diálogo pensaría o esperaría yo que en estos tiempos se hubieran acabado, por ejemplo, los pactos colectivos, porque es otra parte en la que se merma el diálogo. Yo no dialogo con el trabajador y por debajo de cuerda le impongo un pacto colectivo para que se sometan a lo que yo, empleador, quiero. Bueno, cosas que hay que ir mirando, ir evaluando. Y dejo ahí para no quedarme con más tiempo. Apenas. Bien. ¿Para qué nos ha servido? ¿Nos ha servido el diálogo para cerrar la brecha? ¿Para abrir la brecha? Bien. Así. Listo. Primero que todo, buenas tardes para todas y todos. Nancy Wilches de la CTC. En lo que respecta al sector público, sí ha servido el diálogo social, sí ha servido el cierre de brechas, porque yo que he venido negociando desde el orden distrital y nacional desde el año 2013, los compañeros hombres se han acostumbrado a ver la imagen de las mujeres en la negociación, que era algo que no se veía. Era ese grupo, no me gusta esa palabra patriarcal para nada, a mí. Los compañeros se sentaban allá y las mujeres mirábamos. Hoy en día somos parte del ejercicio y esa brecha sí ha cerrado. En las 3 centrales, las nuestras, CGT, CTC y CUT, ha habido un diálogo social que ha servido y esas brechas las vemos en varios aspectos. Por ejemplo, tener hoy las mujeres su mesa de género exclusiva es unos acuerdos a los cuales hemos llegado las 3 centrales y en las cuales ese diálogo social ha sido tripartito también. Y gobiernos anteriores, hay que decirlo, nos dejaron ese diálogo social y esas mesas de género que hoy tenemos. No nacen en sí de este gobierno. Pero ¿qué ha habido en este gobierno? Que está en este momento el Ministerio de la Equidad, o sea, se siguen abriendo y se ven cerradas esas brechas. Y hago énfasis en que hoy los compañeros y el respeto que tienen hacia nosotras, ellos como dirigentes sindicales, también es válido y también es importante decirlo
porque ellos escuchan lo que nosotras opinamos, que no se veía antes. Y en este gobierno, lo tengo que decir, una de las cosas más importantes que hubo, en cuanto decía nuestro compañero abogado, es que ese diálogo social llegó a que esos 20 días o esos 40 se fueran a menos tiempo, porque entre nosotros, las tres centrales, hubo un diálogo que permitió que disminuyéramos un poco los tiempos, y lo estamos hablando desde el sector público. Con este gobierno tuvimos o hemos tenido esa posibilidad de que las mujeres están presentes en los ministerios, las mujeres son parte de esta negociación y las mujeres han sido parte y cabeza de los ministerios, que para nosotros es muy importante. No hablamos en nuestro entorno tanto de la brecha salarial, porque mal haríamos decir nosotros desde el orden nacional que hay brecha salarial. No la evidenciamos mucho. De pronto en el sector privado sí. Pero en el contexto de diálogo, nosotras como mujeres, creo que hemos sido excelentes voceras hacia los compañeros hombres. Y para mí esa brecha, para mí Nancy Wilches es muy válida, que ellos ya aceptan de que en compañía hacemos los eventos, hacemos las tareas, nos llamamos todas y todos, y no hay como esa hegemonía de que aquí somos los hombres los que mandamos, ¿no? Sino estamos todos. En ese orden de ideas, estoy segura que con este gobierno y el proceso que pueda seguir, se va a seguir dando un diálogo social real y unas brechas que no las veo tan diferenciales, pero sí he visto el logro de la mujer dentro del ámbito del diálogo social y concertación, porque esto es concertado. En las tres centrales y nuestras federaciones y sindicatos, nosotros vemos que cada día podemos opinar, somos parte de los procesos, somos parte de los proyectos, estamos opinando, y los compañeros también cuentan con nuestro apoyo igual, somos equipo y hemos estado dando todos para ese contexto el diálogo social en la negociación del sector público. Reitero, yo desde el año 2013 vengo negociando y ya no soy parte como de la invitada y de la comisión de aplausos, sino soy parte de un contexto de diálogo social real con las tres centrales y nuestras federaciones. Dejo ahí. Muchas gracias. Compañero Boer. Tú tienes ahí. ¿Listo? ¿No? No. A ver, a ver. Así no. ¿Así? Sí, listo. Miren, cuando se habla de relaciones asimétricas de poder, no es solamente un problema del movimiento sindical, sino el poder en sí del Estado. Y en ese sentido, necesitamos sindicatos fuertes. El Estado, con su legislación, no solamente por su cultura, por la cultura, sino por la violencia sindical, nos ha debilitado. Pero también detrás de eso ha convertido organizaciones sindicales en que cada día sean más pequeñas. Y eso facilita a los gremios económicos y al empresariado hacer lo que tienen que hacer desde el poder. Hoy hay un poco más dificultades para ellos, porque no quiere decir que no lo estén haciendo. Hay más dificultades para ellos porque el gobierno es diferente. Pero cuando están juntos, la situación es más grave todavía para las organizaciones sindicales. Entonces, si no hay sindicatos fuertes, es muy complicado el diálogo social. Y la fuerza, en términos políticos, se hace con hombres y mujeres de carne y hueso. Eso tiene unas implicaciones, y es cuál es el contenido, la concepción de ese sindicato en términos de su acción frente a los empleadores o patrones.
Si los sindicatos hacia adentro, somos centros organizadores. ¿De quién? De los obreros, obreras, de los compañeros y compañeras trabajadoras. Y si ese centro organizador, si es un centro organizador, es cómo es el contenido de formación que se está dando en el sindicato para la discusión organizativa y la pelea. Si los sindicatos en su práctica cotidiana tienen la solidaridad como un principio y un criterio de comportamiento. Y obviamente si los sindicatos están apuntando o no a procesos de transformación social. Si entendemos que los trabajadores y trabajadoras, además de nuestras reivindicaciones de tipo económico, tenemos que luchar también por las reivindicaciones en términos de nuestro entorno, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros vecinos, en términos de los cambios sociales que requiere este país. Y cuando estamos hablando en eso es si los sindicatos le estamos apuntando a profundizar la democracia, a profundizar el bienestar social y popular, a profundizar la soberanía nacional, la autodeterminación. Y en eso, digamos que la Central Unitaria de Trabajadores Públicos ha venido metiendo durísimo, con dificultades, porque acá también hay opiniones y posiciones, ¿sí? ¿Cómo son o somos los dirigentes frente a los afiliados y afiliadas y cómo nosotros estamos planteando los problemas de la nación, del pueblo, del gobierno, de la democracia, en torno a nuestro trabajo interno, de cómo se desarrolla la democracia sindical al interior de las organizaciones? Si se es uno consecuente con eso. Y obviamente que todo apunte a una cosa. Si los trabajadores y trabajadoras no entendemos que la distribución de la riqueza, nosotros en la distribución de la riqueza, nosotros en la producción de la riqueza, en la distribución no estamos. Los trabajadores y trabajadoras no estamos en la distribución de la riqueza, pero sí somos los que la generamos. Porque nos han metido en la cabeza entre la cultura antisindical y la violencia antisindical que nosotros no podemos hacer parte del poder del Estado. ¿Ustedes por qué se meten en eso? Dedíquense a ver si de pronto consiguen pero cuando estamos pensando en otra cosa, la situación de cómo el sindicato es fuerte para poder plantearnos una distribución de la riqueza frente a las ganancias de las empresas. ¿Sí? La distribución de la riqueza frente al Producto Interno Bruto. ¿Quién produce el Producto Interno Bruto en el país? Nosotros los trabajadores y trabajadoras. Pero de una u otra manera no lo distribuimos. Entonces, combinar, saber relacionar eso en términos prácticos de las organizaciones sindicales, sociales y populares, pero en el caso concreto de las sindicales, si eso hay comprensión de los trabajadores y trabajadoras, no van a ir en el tema electoral a votar solamente por los compañeros y compañeras de la izquierda ahí, pero salen de ahí a votar por el Centro Democrático, por el Cambio Radical, por el Partido Conservador, por quienes hoy hacen lo que están haciendo con el pueblo colombiano históricamente. ¿Sí? Entonces, en ese tema, lo que nosotros estamos planteando es sindicatos fuertes, liderazgo efectivo, un marco legal sólido que solamente lo podemos sustentar si tenemos, ojo, si tenemos o hacemos parte del poder, y un enfoque de resolución de conflicto haciendo parte del poder. Mientras no hagamos parte del poder, casi que la huelga es la cotidianidad. Y en la huelga, los sacrificios que hay que hacer son muchos. Entonces, es eso. Con el poder, la libertad sindical sí se convierte en un derecho fundamental, derecho humano fundamental. De resto. Gracias. Bueno, realmente aquí y cierras con el punto de, bueno, finalmente esto es un diálogo social y una negociación de cara al ejercicio de la libertad sindical. O las libertades sindicales
es el punto de partida y de llegada de la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Pasa por la libertad sindical y pensar el ejercicio de una libertad sindical que sea homogénea para toda la clase trabajadora, que tenga en cuenta el pluralismo del mundo sindical, de las organizaciones, nos lo decía aquí también Francisco, el tamaño de las organizaciones, que podamos tener un ejercicio democrático interno y participativo, pues también hace parte de los retos de tener organizaciones sindicales fuertes que estaríamos todavía en proceso de construir, digamos, tenemos una larga historia sindical, pero es una larga historia sindical que también ha tenido lo venimos diciendo desde la primera sesión, ¿no? Sus flujos y contraflujos, como lo llamaba el profe en su momento. Y hoy preguntarnos, bueno, entonces este diálogo social nos ha dejado unas ganancias frente a cerrar las brechas en temas de género, pero donde todavía seguimos en unas asimetrías fuertes en el ejercicio de poder, ¿cierto? Todavía tenemos incluso una legislación que tiene frente a algunas cosas bastante formalizada, pero frente a otros espacios para el diálogo justamente nos quedan todavía algunas cosas por mejorar para que realmente el diálogo social tenga cabida no solamente en el espacio de lo normativo de los 20, 40 o 30 días, sino realmente cómo podemos construir relaciones laborales a partir del diálogo social. Y aquí entonces quiero pasar pues a la siguiente pregunta, y es esa articulación. Ya ustedes lo vienen anunciando, lo venían hablando. ¿Cómo nos articulamos con las otras organizaciones sindicales para generar esa democracia sindical? O sea, ¿qué avances tenemos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles los retos? Tú nos ponías el ejemplo de, bueno, el tema de sindicatos grandes, organizaciones pequeñas, pero igual, no solamente pasa por lo grande y lo pequeño, pasa por temas de género, pasa por temas de sector, pasa por temas de la articulación con los sectores sociales y populares, pasa por la visión de no solamente los derechos laborales, sino derechos económicos, sociales, culturales, incluso ambientales. A eso me refiero cuando cómo nos estamos comunicando para este diálogo social interno, para el fortalecimiento de la democracia, la representación, la participación. Y algo que cuestionan mucho y agradecemos los comentarios, los vamos leyendo, pero están cuestionando mucho los comentarios que está acá, el tema de la representatividad, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo hemos afrontado esos retos? ¿Qué avances tenemos? ¿Qué nos falta por hacer? Estos también sabemos que tenemos tareas pendientes. ¿Cómo ven ustedes ese escenario y las tareas pendientes de lo que hemos avanzado en ese fortalecimiento de la democracia interna y la participación y la representatividad? También en el orden que gusten, quieran. Nancy. Bueno, básicamente todo aprendizaje se debe empezar a mostrar y a capacitar sobre todo a los jóvenes. La juventud debe saber, y yo pienso y opino, que la cátedra de sindicalismo debe ser inmersa en las universidades, por dos sencillas razones. Todo lo que ha venido de los años anteriores es el sindicalista acaba, el sindicalista rompe, el sindicalista daña, el sindicalista solo quiere para él. Entonces, si nosotros como personas que estamos de salida no dejamos nuestro conocimiento y no capacitamos, pues obviamente el cambio no lo vamos a tener. Y en este contexto, cada organización sindical, cada dirigente y cada uno somos diferentes en un contexto, debemos dejar nuestra herencia, lo digo yo, a los que vienen, los jóvenes. Nosotros, en esta escuela que ustedes están haciendo, pero además cada uno de nosotros debemos pensar en que los jóvenes deben heredar de nosotros mismos, valga la redundancia, todo lo que tenemos de liderazgo. Y ese liderazgo debe ser heredado. ¿Heredado en qué forma? Capacitarlos, hacerles saber a ellos que hay normas, que hay deberes, pero que también hay derechos. Y uno de los llamados que hago al ministerio, y se lo hago al Ministerio de Educación, es
emprendamos la cátedra de Derecho Constitucional Sindical en las universidades. Si tú no enseñas desde una universidad qué tiene el sindicalismo de bueno, es enseñar, reitero en mi palabra, heredar, yo dejo la herencia de decirle a mis compañeros de mi sector salud, no gritando, no menospreciando a nuestro opositor, no menospreciando a nuestros compañeros del gobierno, que a su vez son mis compañeros, solo que tienen una responsabilidad más grande y qué pecadito, digo, bueno, apoyémoslos. Pero es desde este ministerio, compañeras y compañeros que me están escuchando, debemos de presionar para que la cátedra de sindicalismo sea parte de. Yo no veo, y se lo digo al compañero con mucho respeto, yo no veo personas que capaciten a los dirigentes sindicales. Nada más cuando tú vas a decir, y lo digo porque he sido, bueno, hay otra parte social que no la manejamos tanto, pero la persecución sindical administrativa existe, y yo soy una de las gestoras de que estoy poniendo 2 artículos para que vayan a un convenio de la OIT, porque se evidencia solamente un sindicalismo de persecución, pero no el sindicalismo administrativo que hace seguimiento al dirigente sindical. Entonces, si yo enseño a este joven dirigente, a los hombres y mujeres que lleguen, y a los jóvenes a que haya cátedra sindical, no vamos a tener un contexto de país con enseñanza a que ellos quieran esos sindicatos. Porque el sindicato es el que pierde el tiempo, el dirigente sindical no tiene oficio que hacer y va y se sienta en su oficina, y no somos propositivos. El dirigente sindical debe ser propositivo, capacitarse para enseñar, pero hay una parte que yo la digo siempre, el sindicalismo va de la mano de lo político. Y si en la parte política tú no entiendes, ay, van y pierden el tiempo allá en el Congreso de la República, se sientan como vos, pero mientras yo estoy celebrando en Navidad el 24 de diciembre, allá se siguen haciendo las normas. ¿Cuándo nació la Ley 100 del 93? 23 de diciembre del año 1993. Entonces, mientras estamos cantando la nananita, los congresistas siguen debatiendo. Entonces, la cátedra, reitero, cátedra de sindicalismo debe existir en este país. ¿Y de dónde? Del colegio, ya cuando el chico sale de bachillerato, que diga, miren, mi papá es sindicalista, mi mamá es sindicalista, ¿eso qué será? ¿Eso cómo se hace? Entonces, mi mensaje es, toda la juventud debe estar preparada. Si queremos un país diferente, lo que estaba planteando Over, lo político, lo social, lo estructural, va de la mano del poder. Y si queremos llegar allá más adelante con nuestros jóvenes, debemos capacitarlos para ese cambio estructural, mental y lógico. Gracias, Nancy. Es que el tema de la cátedra y el tema de ciudadanía laboral y todo este tema, claro, es un ejercicio conjunto, pero también muy institucional. Pero también quiero que nos pensemos dentro de nosotros como organizaciones, como líderes, como lideresas, cómo podemos apostar, incluso desde ahora. Hay pequeños pasos, ¿sí? Esa es una que nos la cátedra está pendiente y está ahí, y creo que, pero también cómo pensarnos qué otros escenarios desde nosotras y nosotros empezar a dinamizar para generar mayor participación, democracia al interior, democracia sindical y representatividad desde lo que estamos teniendo ahora, porque creo que tenemos retos interesantes en estos ahora. Compañeros, ¿quién quiere tomar la siguiente? Listo. Ahí hay varias cosas y la compañera apuntaba bien a la formación. Y sí hay formación. Yo la verdad vengo de un sindicato que formaba a sus compañeros para saber por qué es que se lucha, cuáles son las dificultades que se generan. El sindicato base mío era un sindicato que se llamaba la Asociación de Técnicos de Telecom, que luego se convirtió en un sindicato de industria, y luego, bueno, admitió a todo el mundo,
profesionales, no profesionales, todos los trabajadores, y luego terminó buscando en la manera de hacer un sindicato fuerte. En Telecom había 3 sindicatos, buscó la manera de unirse, de que se unieran los 2 mayoritarios y se conformó un sindicato que se llamó la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones. Siempre en la medida de lo que planteaba Over, en que entre más seamos más fuertes, más podemos hacer cosas. Pero ese sindicato nos enseñó a los que estamos allí a que había que formar a los compañeros. No es una cosa que le podemos dejar solamente, debemos dejar al gobierno que lo haga, porque lo va a hacer a su acomodo. Nosotros nos hemos descuidado, por ejemplo, en ello, y permitimos, por ejemplo, que nos regalaran tanto el derecho a la huelga, que para mí, en mi convicción, desde hace ya muchos años, el derecho a la huelga está desaparecido. Porque todo se les convirtió en que es ilegal, toda huelga. Entonces, es necesaria la formación, pero la formación desde nosotros mismos, que la hagamos los líderes sindicales, los formadores populares, porque está allí el punto, es que necesitamos enseñar a la gente, plantear a la gente, es que la gente nuestra está todos los días mirando los canales públicos y allí no informan, allí desinforman. Y entonces se llenan de cosas que no les sirven para absolutamente nada. Y no lo dudemos, la formación está en nosotros, que ponemos, bueno, mire, usted tal derecho se consiguió por esto, la lucha sindical a lo largo del siglo XX produjo cantidad de muertos por él. Y eso no se lo planteamos. Y nos plantean cosas, por ejemplo, no, van a mirar la masacre de Bananeras, por ejemplo. No, eso no existió, eso no hubo sino unos cuantos muertos, eso fue poquitos. Yo invito a la gente a que miremos un capítulo de Cien años de soledad que habla de ello. Y nos cuenta la verdad, porque lo hace Gabriel García Márquez, que más la plantea desde la historia. ¿Y por qué la historia? Porque un tío de él fue el trabajador que trabajó allí en la zona bananera. Más de 3.000 muertos hubo en Bananeras, no lo duden. Ahí está el libro, planteadito. Y cuentan cómo lo botaron al mar. Bueno, eso hace parte de la formación de la gente. Porque es que, entre otras, en el pasado han planteado siempre que el que se insubordinaba, el que era sindicalista, de una vez era guerrillero. Y esto lleva años de marcar y marcar con ese diseño ahí de que es guerrillero, de que somos lo peor. ¿Para quién? Para esa clase dirigente que no quiere entregar nada de ganancias. Entonces nosotros tenemos que, y la gente nuestra, nuestros hijos, a veces tienen ese miedo. Hombre, es que, o los compañeros, yo veía cuando era joven en Telecom, era de los sindicalistas jóvenes, y la mayoría de compañeros míos no querían estar allí por ese señalamiento, por esa marcarización que hacían los gobiernos y que hacen. Hoy en día ya han dejado un poco el cuento, pero siguen señalando, y lo planteamos hace un rato, y la compañera, en cuanto a que los sindicatos dañan. No, ese no es el objetivo del sindicalismo. El sindicalismo está hecho para favorecer los derechos de los trabajadores, para que los trabajadores tengan mejores condiciones para vivir. Si no fuera por el sindicalismo, no habría ello. ¿Y eso cómo se lo enseñamos a la gente? Hombre, hay que formarla. Nosotros como sindicatos, como centrales obreras, hay que plantear la formación de quienes, de nuestros líderes, no lo dudemos. Y realmente en eso fallamos. No se está haciendo. Yo no veo que haya una cosa masiva que se plantea a la gente. Yo pertenezco a una organización que es el AURISARA, que es la escuela de sindicalismo de la USO. Bueno, allí nos estamos preocupando hace muchos años ya por eso. Yendo a la gente, yendo a los sectores populares, mire, o sea, esto ha pasado, esto se hace así, el sindicalismo es bueno por esto, bueno, todo ese tipo de cosas. Y lo necesitamos mantener ello para de esa manera que la gente sepa por qué es que es necesario el sindicalismo, o por qué si no creen en el sindicato, por lo que he visto aquí también, por qué es necesaria la lucha de los trabajadores. Porque si no somos capaces de unirnos, el trabajador también tiene que mirar la manera. Si no les gusta el sindicato, busquemos la manera, la forma en que nos debemos unir y buscar mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida. Gracias, compañero. Yo solamente aquí una reflexión, no es para ti, pero para ir pensándonos en estos temas, hay algo que nos hace también que debemos pensarnos. Cuando yo empecé a hacer mi ejercicio de tomar testimonios en la Comisión de la Verdad para el tema de violencia antisindical, hay algo que me llamaba mucho la atención y me quito el sombrero, los que saben que los sombreros me quitan el sombrero, la mística.
Y eso, ¿cómo se forma? Solamente les dejo la pregunta abierta que ahorita la hagamos, porque eso es otra cosa. Yo sí, unos líderes, grandes líderes que entrevisté, otros hijos de grandes líderes que ya no estaban con nosotros, hay una mística y hay una vocación que eso cómo se transmite. Dejo esa pregunta abierta, no es para ti, pero para que la vayamos reflexionando por si acaso. Y ahora sí. A la democracia liberal en el mundo. En términos así muy concretos, en lo que se refiere al mundo laboral, hay un ataque frontal al tripartismo. El tema es qué pensamos los trabajadores y trabajadoras frente a eso en el ámbito del mundo laboral, pero frente al tema del Estado como poder. ¿Sí? Y hay una contradicción muy fuerte en el mundo que obviamente tiene que ver con el imperialismo y los pueblos, todo eso, pero en el mundo hay una contradicción frente o democracia o fascismo. Y eso tiene un tema muy importante hoy porque, de acuerdo a la información que tenemos, hay una propuesta para la próxima reunión del Consejo Directivo de la OIT. Se piensa cambiar la misión y el enfoque de la OIT. Como se piensa cambiar la misión y el enfoque de la ONU, que surge a raíz del tema de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y en dónde está el quiz del asunto? Trump, frente a su supremacía blanca, frente a su carácter fascista, ¿sí?, ha impuesto en la ONU situaciones, entre otras que no existen reglas. ¿Sí? Y por eso Netanyahu se puede pasear por parte del mundo y no pasa nada. Por eso está haciendo lo que está haciendo en el Caribe y hace lo que hace en el mundo. Pero en el tema del mundo laboral es cambiar la misión y el enfoque de la OIT. En la OMC se planteó colocar un adjunto, director adjunto al director de la OMC a nivel mundial. Ya lo tiene. Y está planteándose un director adjunto al de la OIT. No baja al de la OIT, es bastante tibio, pero coloca uno de los Estados Unidos allá. ¿Qué van a tocar? El derecho fundamental a la libertad sindical en el mundo y fundamentalmente el derecho a la huelga. Entonces, frente a esto, el diálogo social y los escenarios de negociación colectiva, ¿sí?, tienen que fortalecerse. No hacia abajo, sino hacia arriba. Crecer en eso implica cómo creamos espacios de concertación y unificación de la presentación de pliegos. Pero cómo creamos espacios no solamente para presentar pliegos, sino para negociar los pliegos. Y eso ayuda también a ganar en confianza y articular sectores de la producción. El criterio de representatividad tiene cuestionamientos hoy por parte del movimiento sindical. ¿Sí? Y entonces, ¿crecemos hacia abajo o crecemos hacia arriba? ¿Cómo está el mundo hoy? Estamos mirando la lectura del mundo hoy. Entre más chiquitos, más podemos. O entre más chiquitos, entre más grandes y fuertes, podemos. O nos dispersamos y nos atomizamos. Más.
unidad en la representación y negociación de los pliegos, coordinación sectorial, fortalecimiento de la democracia sindical al interior de los sindicatos. Los sindicatos como palanca y aporte en su lucha contra el poder político que establece las injusticias y las desigualdades sociales. De resto, creciendo hacia abajo, no estamos pensando en eso. Con la dispersión y la atomización, no estamos pensando en eso. La lucha contra los intereses personales y grupistas al interior de las organizaciones sindicales, que también los hay en las organizaciones representativas. También los hay. Pero se florecen en las organizaciones pequeñas. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos una lucha abierta hoy, abierta frente a la antidemocracia, ante la visión antisindical, cultura antisindical, violencia antisindical, la violencia del Estado contra el movimiento social y popular? Frente al fascismo, ¿cómo lo vamos a hacer? Con organizaciones de 25, 30, 40 compañeros. Vamos a enfrentar al patrón mientras ellos se están unificando en Indupalma, en la Asociación de Cañeros, son fuertes en lo que son. Y nosotros nos dispersamos más. Hay una discusión dura en el movimiento sindical, pero que amerita una discusión una lectura también del momento. ¿Sí? Y es un tema que tiene la CUT internamente. Y lo estamos debatiendo con los compañeros y compañeras. Estamos buscando fórmulas y salidas frente a este tema. ¿Sí? Porque yo les quiero decir esto. Atomizados, fragmentados, de 52 millones de personas que existen en el país como poblador, 40, entre 38 y 40 que pueden trabajar, en edad de trabajar, entre 22.5 y 24 millones población económicamente activa. De eso, entre 13 y 15 millones informal, entre 8 y 10, 11 millones formal, y sindicalizados 1.300.000. Compás, nos toca mirar eso. Pero somos 1.300.000 y queremos seguir fortaleciendo la atomización. Tenemos que buscar una fórmula, nos toca sentarnos a buscar una fórmula para poder enfrentar al Estado y al poder, no solamente del Estado, al poder de la oligarquía y los empresarios y gremios económicos. Gracias, Luis. El tema no es sencillo porque, claro, nos lleva también a muchas reflexiones de lo que estamos haciendo, de lo que se nos viene por delante en medio de unas coyunturas tanto internas como externas, ¿cierto? Que acabamos de pasar este año fue el año de negociación sectorial en lo público, pero también tenemos un contexto internacional que nos está preguntando finalmente cuáles son, pues como también nuestras apuestas y nuestros horizontes de sentido y cómo empezamos a responder. Y el diálogo de hoy de esta escuela es cómo empezamos a responder con lo que tenemos de bien, de aprendizaje que tenemos identificado y que debemos ir mejorando para ir generando el cierre de esas asimetrías y brechas frente al ejercicio del poder y en el mundo del trabajo, esas asimetrías que tenemos con el tripartismo. Entonces, para ir ya recogiendo un poco las ideas que nos hemos extendido a pensarnos el mundo del trabajo, pero que podamos aterrizar, bueno, ¿qué hacemos hoy? Como qué elementos le podemos dejar a los compañeros que nos están escuchando, Popayán, Cauca, Arauca, Putumayo, diga, ¿cómo hacemos un diálogo estratégico? Un diálogo estratégico que no vamos a reformar ahorita, pero que no atomice más, sino que de esa atomización un diálogo estratégico que nos permita recoger. Un diálogo estratégico
que nos permita tener un horizonte de sentido como movimiento sindical, más allá de si nos hacemos la organización mayoritaria o el minoritario o de base o de sector. ¿Cuáles son esos elementos que ustedes dirían, venga, estos son los elementos sobre los que debemos empezar a trabajar, colegas en los territorios acá, empecemos a ver esto para empezar a cerrar y a fortalecer, porque está bien que tenemos una cultura antisindical súper fuerte, una violencia antisindical que en su momento fue permeada por los actores del conflicto armado, pero que persiste en temas administrativos, que persiste de maneras, que siguen, y a veces hasta nosotros mismos podemos caer en el, venga, pero esto del sindicalismo lo hacemos por costumbre, porque de verdad estamos creyendo, ¿para dónde vamos con esto? Entonces pensar, bueno, pero ¿cuáles son 3, 4, 5 elementos que ustedes digan, empecemos por acá, para que el diálogo tenga más efectividad, para que podamos empezar a que esa atomización, bueno, a reducir esa atomización desde nosotros, que tendrá que producirse o marcos legales sólidos, diferentes, otros contextos, pero que desde nosotros también, ¿cómo podemos empezar entre nosotros? Que podemos dejar a los compañeros y compañeras que nos escuchan, 52 almas que están conectadas en los territorios, bueno, ¿por dónde empezamos desde la experiencia de ustedes a cerrar y a unirnos más y que el diálogo nos convoque? Yo sé que les cambié la pregunta. Sí. Le cambié la pregunta porque esta, bueno. Pero es muy importante esa pregunta. Es ¿Cómo muy importante esa pregunta. Porque también es eso, aparte de la atomización, también va con la mística de ese sentir, de ese horizonte de sentido del sindicalismo, donde los discursos y la cultura antisindical ha llevado a no entender cuál es el horizonte de sentido, sino es que son la gente que, no, es que se va por el permiso sindical, nada más, es que no le gusta trabajar, o ese es el que le gusta gritar más, o ese es el que le gusta meterse en problemas, o cuando yo empecé a trabajar en sindical, no le da miedo, eso es como peligro. Bueno, ¿cómo empezamos a allanar el camino para transformar esos imaginarios, pero también al interior nuestro, y para ir recogiendo y darle paso a intervenciones de los compañeros que nos acompañan también aquí en esta mesa, si hay intervenciones por parte y recogiendo como las reflexiones de este espacio? Andrea, entonces, por allí, voy a plantearte la respuesta de algo que planteamos en la segunda, y es la formación. Es necesaria, vital. La ética. Y aquí lo veo uno en lo que plantean los compañeros, sí, hay que tener para esto ética. Los principios, hay que manejarlos. La pluralidad. Ustedes plantearon algo aquí y plantearon de las luchas de género. Yo siempre que doy una charla en muchos sectores del país, digo, ¿y dónde están las mujeres? Porque solamente hombres, y lo planteo, porque vengo de un sindicato en el que las mujeres también eran mayoría. En Telecom había mucha mujer peleando y daban ejemplo de eso. Y les cuento una cosa, yo soy convencido que en la medida que la mujer se mete en las luchas, salimos adelante. Sí, no lo duden, esto es una cosa de machismo, es así. Entonces, formación, ética, principios, entender que la cooperación es necesaria. Siempre, solos no vamos a hacer nada. Si lo hacemos entre muchos, podemos lograr algo y podemos lograr mucho. Yo creo que hay como para formar y para mirar cosas con relación a eso. Gracias. Yo creo que en este punto, pensándonos nosotros en hacer parte del manejo del poder, que eso no es así como lo estoy hablando, así de fácil, pero por lo menos empezar a hacerme la pregunta y avanzar en eso. Las organizaciones sindicales debemos hacer parte de la estructura democrática de este país, pero creerlo y hacerlo con las acciones. 2,
el reconocimiento de las organizaciones sindicales como parte de la democracia en este país. Y cuando hablamos del reconocimiento, es por parte del Estado y algunos, hoy en el gobierno actual, algunas dependencias del gobierno. 2, del empresariado. Que nos reconozca el empresariado, en particular la ANDI, las empresas que están en la ANDI, Penalco y Acopi. Y gremios económicos como la SAC, Asobancaria y las demás que tienen que ver sobre todo con el tema de salud y con el tema de la banca nacional e internacional. Que la normatividad internacional en el tema de libertad sindical efectivamente reconozca como derecho fundamental. Que el artículo 53 de la Constitución Nacional sea realmente llevada a la práctica por los empresarios, por los gremios económicos y el poder del Estado en términos de valorar el Estatuto del Trabajo. Acabar con la forma abusiva del contrato de contratación y tercerización laboral, con los pactos colectivos, ¿sí? Contratos sindicales, que de una u otra manera expresa la cultura y la violencia antisindical. Y obviamente, cómo entender la formalización laboral con el desarrollo pleno de la seguridad social, el tema salarial y el tema de la reparación colectiva del movimiento sindical. Ahí dejaría yo el enfoque, pero para eso tenemos que ser muy fuertes. Y tener mucho diálogo entre nosotros, porque muchas de esas cosas pasan más por el ejercicio de diálogo interno, ¿no? que la intervención de terceros. Bueno, voy a ser muy breve en lo que voy a explicar. 1, crear conciencia social. 2, capacitar. 3, liderar. Y desde el mismo ministerio deben haber calidades, cualidades y enseñanza desde el ministerio. Del trabajo, los ministerios en general. Lo hablo desde educación, en este contexto, y Ministerio de Trabajo, que deben hacer una alianza estratégica, y ahí involucraría un poco a la SAT. Empoderar a la juventud, que era lo que transmitía antes. Consolidar el diálogo social, pero a través de cátedra de paz también, porque a veces los ánimos se suben y llegan a unas instancias que no son. Y una de las premisas que más me preocupa es capacitar al dirigente sindical para que sea capaz de gobernar. En todo el contexto que hemos visto, y bueno, en algún tiempo viví una experiencia no mía, sino de otras personas, cuando se dicen, pasen su hoja de vida, y yo no sé si es miedo o qué, pero el dirigente sindical debe estar disponible a poner su hoja de vida para también ser parte del gobierno. Y pensar que el ser dirigente sindical no me obstaculiza a mí para poder llegar a ser parte del gobierno también. Porque se estigmatiza que si a ti te dieron un ascenso es porque ya eres parte de la administración. Pero no se dan cuenta que ya eres capacitado y puedes ser parte de un ejercicio en una oficina de talento humano, qué sé yo, concientizar al dirigente sindical que si tú lograste estar en otro cargo no es porque, bueno, aquí el decir es vender, ¿no? Pero uno va y los vende y no les dan nada, no dan nada por uno ni por nadie. Todo el logro sindical se hace a materia de lo que tú estabas diciendo, por la mística y la organización que ese mismo dirigente ha tenido. Y la equidad, que se me olvidó decir, en los cargos ejecutivos de centrales, federaciones y sindicatos.
porque la gran mayoría, no utilizo, reitero, palabras desobligantes para los compañeros, jamás, y respetos, pero debe ser equitativo, que las organizaciones sindicales no digan 10 hombres, 2 mujeres, no, 5 hombres, 5 mujeres, capacitados, líderes para estar en esas direcciones objetivas. No porque es la amiga de Pepe, de Juan, de no sé quién, debe estar en ese cargo. Elegida de igual manera en junta directiva, en asamblea. Yo les cuento, la organización que yo represento, el 99%, ustedes lo saben, somos mujeres. ¿Por qué? Porque somos el sector salud y somos feminizados totalmente. Pero en nuestra organización, los cargos directivos, tenemos 4 compañeros hombres que tienen un nivel igual que todas, capacitan igual, están en igualdad de condiciones, van y almuerzan en el mismo sitio, con una diferencia, voy a decirlo respetuosamente, que mientras nosotros tomamos Coca-Cola, los otros piden whisky, y la diferencia. Dejo ahí. El que entendió, entendió. Es, lo interesante de estas charlas es que nos podamos también hacer estas autocríticas, porque para eso es también el espacio de poder crecer y hacer escuela. Hacer escuela es mirarnos de qué hemos aprendido, qué nos ha costado y qué seguimos, qué tenemos pendiente. Entonces, todos son con el whisky, mejor todos, mejor vamos todas al whisky. A ver, creo que hay una... Estamos lejos de algo que hemos compartido también en esta escuela, en otras sesiones, de pronto no en este ciclo, y es cuando incluso trajimos a algunos colegas bueno, que en su momento SWP, el modelo sueco, nos contaba cómo incluso los sindicatos hacen parte de las juntas directivas de las empresas, ¿no? Y lo que veamos cómo ese puede ser, no quiere decir adoptar ese modelo, ¿no? A la colombiana, cómo hacer parte de las instancias directivas, de un pilar, cuando hablamos del sindicalismo como un ejercicio democrático y como un pilar de la democracia, también cómo llegar desde el movimiento de trabajadoras y trabajadores en el sentir de clase, no en el sentir de somos todos trabajadoras y trabajadores. Incluso cuando hablamos en la segunda sesión es que ahora somos empresas unipersonales, del emprendedurismo y todo, de todas maneras somos trabajadoras y trabajadores, porque el que no trabaja no come. Y entonces, ¿cómo nos podemos ir generando un equilibrio de representatividad y participación, pero de cara a tener horizontes colectivos de bienestar para todas y todos como clase trabajadora? Y entonces empezar a pensarnos entonces en eso que decías, cooperación, solidaridad, un ejercicio de fortalecimiento de la democracia, fortalecer las organizaciones, qué significa incluso fortalecer las organizaciones. Entonces, que hoy podamos avanzar con estas experiencias y con estas reflexiones que ustedes nos traen en ese camino, y sobre todo en pensarnos, insisto, en algo que, como en cómo volver a la mística de pensar en esa labor de llevar vocerías, de incentivar y motivar, que creo que la tenemos, se nos perdió en defendernos, se nos perdió alguna parte de la mística, se nos ha ido perdiendo en defendernos de todas las acusaciones de la cultura antisindical que se viene tejiendo. Bueno, no, yo aquí ya quisiera más bien darle la palabra a las intervenciones de los compañeros y compañeras que nos acompañan. También, bueno, son menos minutos, cada uno va a tener un espacio de 3 minutos, y los compañeros que tienen la mano, María Almeida, y ellos que tienen allí que nos acompañan virtualmente, y en esto retomar y la recomendación de siempre, esto es un espacio de diálogo social, de respeto, de compartir ideas, y que en lo posible intentemos ser muy propositivos en nuestras ideas, porque estamos aprendiendo. Aquí
todos y todas estamos aprendiendo desde la experiencia y aportando y reconociendo. Entonces, no sé si le damos la palabra primero a las personas que están allí virtualmente. María Neira, tienes la mano. Levanta, abrimos acá ¿Sí? Listo. Espérate, a ver. A ver. ¿Sí? Tienes el micrófono abierto. ¿Dónde está? Listo, sí. Ahora sí. ¿Ya puedo hablar? Muchas gracias. Sí, listo, te escuchamos. Buenas tardes, saludos a todos y todas, especial a mi compañera Nancy. Me encanta verla en ese escenario. Y a todas, la verdad es que me escapa el nombre de la compañera que está al lado, que siempre ha estado con nosotros. Bueno, yo solamente, ante todo, pues quiero primero pedir disculpas, no quiero ofender a nadie, pero sí quiero decir unas cositas. Que está pasando y ha pasado entre los sindicalistas, sabiendo que aún ahora, en estos tiempos, en una sola institución no hay solo 1, ni 2, ni 3, ni 4, sino hasta 5 sindicatos. Mientras nosotros los sindicalistas realmente no estemos unidos viendo el mismo norte, mientras no tengamos esa disposición, esa memoria, ese actuar colectivo a favor de nuestras bases, mientras no estemos buscando nosotros de pronto solamente algo individual que sea para nosotros o para los nuestros, nosotros no vamos a prosperar. Porque yo no puedo, si en una institución hay 2 y 3 sindicatos, querer negociar y querer sacar pecho, es que por nosotros fue que conseguimos, es que por nosotros, no, tenemos que estar unidos, hablar un mismo idioma y todo a favor de las bases. Debemos dejar esa envidia y debemos de dejar de darnos tan duro entre nosotros mismos. Y les digo algo con todo respeto a mis compañeras, que las amo a todas, entre las mujeres sí que nos damos duro, es que ahí es donde más duro nos damos. Entonces, mientras nosotros no tengamos como esa orientación clara de respeto y de pensar en lo colectivo, vamos a estar cada día peor, compañeros y compañeras. Yo solamente las invito a que yo no puedo pasar por encima de los demás para yo sacar pecho y darme champú y querer pues estar en primera página y sin pensar en los demás. Tenemos que tener esa memoria y ese actuar bien colectivo. Y si no, de verdad, con todo respeto, no sabemos qué gobierno llegue, aspiramos que sea otro alternativo y a eso las invito y los invito a que le trabajemos duro, porque esto va a estar complicado si seguimos así con ese egoísmo entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Esneida, por tu participación. ¿Tenemos a alguien más virtual? Listo. Reflexiones por acá. Manuel Mauricio. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Muy interesante lo que se plantea el diálogo como una alternativa, ¿no? de acercamiento y salir de la crisis en que estamos. Hablo del departamento del Cauca, pero indudablemente algo que no podemos perder nosotros el horizonte es que estamos sujetos a un modelo neoliberal que indudablemente debilitó los estados, debilitó absolutamente todas las estructuras orgánicas de los estados. Con el debido respeto, indudablemente yo voté por mi compañero Petro y seguiré haciéndolo. Pero en este momento encontramos nosotros la institucionalidad totalmente desquebrajada. Y en ese desquebrajamiento de la institucionalidad, nosotros no podemos considerar que para sacar adelante nuestros procesos sociales, en este caso el sindicalismo, yo iría acá en el Cauca también el movimiento campesino, el movimiento indígena, el movimiento de viviendistas, en fin, porque estamos en una profunda crisis real. Después de haber elegido a Floro como gobernador en el año 2000, nosotros entramos en una crisis. Tuvimos gobierno, pero ahí no pasamos. Más divididos que el aparato social acá. Indudablemente que se requiere lo que ustedes han planteado. Primero, ética y voluntad política de los dirigentes, de llegar a decir,
hagamos un alto. No podemos seguir, llamémoslo, ya somos dirigentes sociales y ya queremos ser dirigentes políticos, ya queremos ser senadores, ya queremos ser representantes, pero esa aspiración ¿debido a qué? Si no hemos podido generar la democracia abajo. Yo creo que ahí es un llamado, un alto que hay que hacer, un alto serio, sincero. Decir, no, realmente dediquémonos a replantear el sindicalismo, porque indudablemente hay que replantearse. Llámelo como se llame, hay que replantearnos el sindicalismo y tener en cuenta que indudablemente nosotros no podemos plantear un sindicalismo como lo tienen en Europa o en otros países, cuando aún en Colombia estamos trabajando, no se ha desarrollado plenamente el capitalismo. Entonces yo creo que allá habría que mirar muchos aspectos fundamentales para poder nosotros dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos, a generar democracia desde las bases. Ojo, yo diría, la escuela sindical es la primera escuela de la democracia. Ahí dejo, compañeros. Gracias, Manuel. Muy importante reflexión. Adriana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Bueno, con todo respeto, difiero un poco de la posición del compañero, porque sabemos que las leyes en sí se aprueban, se tumban desde el Congreso, y si no tenemos quien nos represente allá, nos desgastamos en las bases, nos desgastamos como líderes, nos desgastamos en diferentes sectores y no pasa nada. O sea, no es que sea descabellado el que un sindicalista aspire a llegar a estos otros estamentos. Tenemos diferentes grupos políticos que han lanzado personajes que han sido líderes sindicales y ahora nos representan y nos representan bien. Tal es el caso de Alfredo Mondragón, de Wilson Arias, de Alexander López y otros por allí que pertenecen al pacto histórico. Entonces, no es tan descabellado el hecho de que una persona quiera aspirar a estos estamentos. En el caso del magisterio, pertenezco al magisterio. Nosotros también tenemos esas aspiraciones y deseamos que haya quien defienda nuestros derechos y que se preocupe, porque es que a nosotros nos colocan secretarios de educación, ministros y personajes que no saben nada de lo que es educación, entonces legislan desde el escritorio sin darse cuenta cuál es la realidad de los maestros dentro de un aula de clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ahora sí pasamos a nuestras compañeras en sala. Carolina, bienvenida, ¿qué tienes? Bueno, gracias. Buenas tardes para todos. Primero felicito este espacio, muy importante, esta escuela. Solamente quiero dejar dos reflexiones y que pienso, también comparto con varias opiniones de los compañeros aquí presentes. Tenemos que avanzar en el diálogo interno, fraterno, ético, pensando en un colectivo, de pronto abandonar algunos egos o posturas radicales que se dan en ciertos espacios. Asimismo también veo que entre todos hay el interés de una paz aquí en nuestro país. Y para hablar de eso, creo que cada uno en el escenario que nos corresponde debemos mostrar esa paz, ¿sí? Ayudar a esa paz en los diálogos, en esos acercamientos para poder avanzar en ganar derechos que hemos perdido. Creo que es la mejor manera de, con ejemplo y respeto, poder avanzar en este tema. Y lo segundo que quiero dejar de reflexión y de experiencia, un poco de lo vivido hace poco, fue el avance que se tuvo en una de las preguntas que tú decías, cómo avanzamos en el diálogo y actual. Yo pienso que el decreto 243 permitió un avance significativo. Falta mucho, hay muchas cosas que corregir en este decreto.
en un diálogo en comparación a otras negociaciones donde se pudieron llegar a unos acuerdos claramente porque una voluntad política del gobierno muy clara y firme en beneficios para los trabajadores. Pero yo felicito hoy a todos los compañeros que hicieron parte de la mesa porque fue una buena negociación, un avance importante para el país y la negociación colectiva. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Julia Cabarcas. Bueno, aquí agradecerles pues por el espacio, por permitirme participar pues en este espacio, valga la redundancia, y pues mi aporte es el siguiente. Retomando un poco todo lo que los compañeros han manifestado, yo me paro como en una posición o como, bueno, sí, que es importante que se pueda lograr esa unión sindical. ¿Por qué? Porque es muy feo. Yo tuve la oportunidad de participar este año en la mesa de negociación, ¿sí? A nivel sector salud, en la mesa nacional. Pero es muy, muy feo de que de pronto se evidencie de que no haya esa, como ponerse de acuerdo en ciertos puntos, ¿sí? Entonces, cada quien como que por un ladito. Entonces, eso no nos lleva a ninguna parte, o sea, no nos lleva a tener como puntos específicos y lograr cosas para el sector salud, porque era por lo que estábamos participando en la mesa. Entonces, desde mi punto de vista, sería muy importante eso, que se pueda lograr esa unión y que solamente sea uno para todos. ¿Sí me hago entender? O sea, que si se plantea un tema, que sea y que se logre para todos, no que yo no estoy de acuerdo y yo me paro en una posición y allá ustedes en otra. No, la idea es que pues, se encamine como a una sola línea, ¿sí? Sería como ese el aporte de mi parte y muchísimas gracias. Muchas gracias, compañera. A ver, espérate cómo están nuestros cables, que no nos crucemos los cables por acá. Bueno, Te paso el micrófono. Puedo hablar sin televisión porque me pone más nervioso. Sí. No, yo solo, bueno, gracias porque ustedes dicen cosas, bueno, aspectos, uno aprende mucho. Yo voy a generar, es esto. Primero hay que prepararse para dialogar, mentalizarse. Y la historia del movimiento sindical en Colombia es que no nació para dialogar, nació para luchar, para arrebatar, porque los patronos estoy hablando de los principios del siglo XX, no estaban preparados para dialogar, estaban preparados para imponer. Entonces, cuando usted impone, la respuesta es que el otro resiste. Digo el otro, la otra, el movimiento. Y el sindicalismo nació en la clandestinidad, en una rebelión contra el sistema, en este caso solo laboral, pero igual era contra el sistema político también, porque era muy... Entonces eso siguió, voy a resumir eso rápidamente por el tiempo, pero siguió hasta nuestros tiempos. Es que negociar un pliego era señal de que eso está infiltrado por la guerrilla, lo voy a decir con todas las letras, eso está infiltrado por no sé quién, y entonces lo que quieren es acabar las empresas. Los maestros y maestras quieren joder el sistema educacional. Entonces así es muy difícil dialogar, digamos, cuando hay una respuesta, como cuando no hay ánimo de dialogar, sino de imponer, porque el que tiene el poder por lo general impone. Incluso en el ejemplo que ustedes ponen de sindicatos grandes y pequeños, entre nosotras y nosotros, el sindicato grande se cree que tiene el poder y quiere imponer. Eso se ve incluso en las organizaciones políticas. Nosotros lo hemos vivido. Una organización política que se cree más grande, casi siempre lo más grande se mide en volumen. Y yo le he dicho a la gente, es que lo más grande no es el volumen. Lo más grande es el pensamiento, la actitud, la disposición de lucha. Eso es muy grande, más que el volumen. Un pequeñito puede derrotar a un grande, si tiene inteligencia para moverse. Entonces se impone. Entonces hasta que no haya ese cambio estructural, mental, es muy difícil. Creo que se puede haber avanzado,
porque hay diálogos, hay negociaciones, pero por lo general van a eso. Entonces, en esa actitud, que no sé, se mantiene, pero menos, ahora es menos. Cuando nosotros íbamos a negociar un pliego, nosotros no pensábamos, lo primero que pensábamos no era negociar un pliego. Nosotros lo que pensamos es que en 3 meses, bueno, yo no sé ahora cuánto eran las negociaciones, nosotros durábamos entre 2 y 3 meses, por lo menos, entre la etapa de arreglo directo, la conciliación. Nosotros íbamos a que ese tiempo fuera como un espacio de formación, de educación para los trabajadores y trabajadoras, para la rebelión contra el patrón y contra el sistema. Y ellos lo sabían, y ellos también alargaban, porque ellos alargaban hasta que no llevaban a que eso lo definiera un tribunal de arbitramiento. Entonces el tribunal de arbitramiento, ustedes lo saben de sobra, que eso pues estaba a favor era de los empresarios, o está a favor de los empresarios. Entonces en esa situación es muy difícil, eso se mantiene un poco, digamos, hasta que no haya disposición al diálogo, en que yo, bueno, mamá, incluso lo que se habla ahora mucho, concertar. ¿Qué se concierta? ¿Yo concierto que me someto al otro? ¿O yo quiero someter al otro incluso? No, ni que me sometan ni someter. Es una concertación entre iguales, entre pares en el sistema de, pues no del poder, pero también del poder. Es que los trabajadoras tienen un poder, puede que no sea igual al de los empresarios, poder económico, no, pero lo tienen. Entonces, hasta que no se logre una mentalidad, diría yo, que eso está menos, digo, eso ha cambiado, el ritmo, no estamos hace 100 años en la fundación de los sindicatos, pero todavía se mantiene eso. Sigue siendo muy difícil organizar sindicatos. Y lo otro, ustedes lo han repetido aquí, pero yo, como dicen ustedes, con todo el respeto, porque yo he estado relacionado con con la formación de la CUT, con el nacimiento de la CUT, desde allá, relacionado. Yo no he sido nunca parte ni del Ejecutivo, nada. Estoy en otras actividades políticas. Pero entonces yo pregunto, y hemos insistido, sobre todo en la CUT, en la CTC un poquito, pero no tanto. En la UTC cuando existía un poquito, pero no tanto. En la CED. Entonces pregunto ahora desde hace por lo menos 30 años, no hay reunión en la que los compañeros y compañeras. Entonces yo pregunto, si eso se repite, ¿por qué no se hace? ¿Por qué la CUT, me disculpas, y la tiene? ¿Sí? ¿Ya la tienen? Una escuela, no cursos, una escuela. Un grupo de 40 y ese mismo grupo va a 3 años, pero ya hemos empezado aquí otros 30 y así. O sí hay cursos y le llaman escuela. Esto mismo, gracias Andrea, porque esto se llama estricto. La CTC creo que tampoco lo tiene. Ahí nos han invitado a participar en un tipo de escuela virtual. La escuela permanente es la que nos permite que tengan lo que dicen aquí las compañeras, que haya mística, que haya amor, colectividad, todos esos valores que usted ha nombrado acá, las escuelas se quiere eso. Si no, el individuo, la persona, la mujer, hombre, pues coge eso por su lado porque no tiene colectividad, no se siente colectividad. Entonces yo invitaría a cursos solamente. Bueno, muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por sus aportes. Yo también con el tema, porque es el horizonte, podemos ver el nacimiento del movimiento sindical, como lo recordaba Nelson, desde esta confrontación, ¿no? Confrontar para lograr. Y es cierto, o sea, la masacre de las bananeras no lo recuerda, ¿no? Fue confrontación a sangre. Un estatus, ¿no? Incluso en ese momento se estaba peleando incluso todavía el estatus de ser trabajador. Hace unos recuentos también de los estudios, de la historia, del movimiento sindical, y habló las sociedades de apoyo mutuo.
Y era este tema, pero claro, entonces identifiquemos a quién vamos a confrontar, que ese es el punto. Aquí es, claro, al poder, al empleador, tal, pero entre nosotros era el tema, y sigo diciendo entre nosotros, entre nosotros eran las sociedades de apoyo mutuo. Y las sociedades de apoyo mutuo era el cooperativo, ¿qué vamos a hacer? Como en temas de salud, de bienestar, de higiene, de jornada laboral. Y creo que a veces nos hace falta volver a eso y que el diálogo nos permita volver, bueno, como sociedades de apoyo mutuo, y volver a sentirnos más allá o retomar o reenfocar el discurso de clases, entender somos la clase trabajadora. Y si somos trabajadores y trabajadoras, ¿para dónde vamos? Más allá, insisto, si la organización es grande, chiquita, amarilla, verde, azul, roja, tal, y cómo podemos participar y cómo podemos generar espacios participativos de fortalecimiento de democracia donde todos cabemos, entendiendo que todos quepamos, todos y todas quepamos, no quiere decir que seamos iguales. Es respetar el pluralismo, es respetar las diferentes visiones. Y pues creo que ahí es lo que hemos querido con estos ejercicios de la escuela, que nos falta mucho todavía. Que también es curioso que surja la institucionalidad, pero de todas maneras que se pueda sembrar la semilla para que estos ejercicios, si no se sostienen, si se puedan o no se puedan sostener en la institucionalidad, se sostengan como cimiento de reflexiones que podamos seguir haciendo en nuestro mundo sindical, para pensarnos de ver unos espacios donde esto que ya hacemos, este llamado a la formación, a la capacitación, a la mística. Hoy he tenido en la boca mucho la palabra, porque bueno, la semana ha sido convulsa, la palabra esperanza. ¿Cómo recuperar o no perder la esperanza? El contexto nacional, ¿cómo no perder la esperanza? Entre nosotros generar una sociedad de apoyo mutuo donde nos apoyemos para recuperar y tener esperanza que con clase trabajadora podemos cerrar brechas y podemos ir cerrando y generando equilibrios para la transformación de las relaciones laborales y para las garantías de los derechos de las y los trabajadores. Esa es mi reflexión para el día de hoy. No sé si alguno quiere dejar alguna palabra más antes de despedirnos, que en Bogotá, para los que no están en Bogotá, les cuento que nos viene un aguacero horrible. Para ir cerrando el día de hoy, pero ¿quién? Solamente saber escuchar. Diálogo social implica saber escuchar. Compañeros. No, lo mejor acá en este proceso es el momento actual, decirle a los compañeros y compañeras que la lectura del monumento exige una posición de los trabajadores y trabajadoras organizados en términos de lo que está sucediendo en el país. Y hoy se pone al centro varias situaciones, uno que tiene que ver con el tema de la soberanía y la autodeterminación como pueblo. Dos, el tema de cómo entendemos el proyecto democrático, progresista y de izquierda en el país, y cómo lo entendemos en una coyuntura que es electoral, pero también una coyuntura de la posibilidad de que la situación en América Latina, en el Caribe, se caliente en términos de una posibilidad de enfrentamientos militares. Y eso pues nos pone de cara a que al movimiento social y popular acompañemos y estemos muy comprometidos con las movilizaciones que se tienen para hacer. El día de mañana vamos a estar en Bogotá concentrados, particularmente los que no titubeamos frente al gobierno democrático progresista con arraigo popular de Gustavo Petro, y que consideramos de que este gobierno tiene dificultades con el establecimiento, pero también tiene desaciertos y tiene aciertos, pero que por eso de una u otra manera entendemos que el camino es la democracia y mucho más allá profundizarla, y esa es la idea que tenemos. Y en ese sentido llamamos a los trabajadores y trabajadoras a ser parte de este proceso de movilización social en términos de avanzar en la profundización de la democracia del país. Y creo que es parte de lo que nos atañe a cada uno de nosotros y nosotras en todo este proceso.
Entonces, decirles que esperando a que hagan parte de esta situación. No está fácil, pero que de una u otra manera nosotros tenemos que demostrar niveles de unidad en este proceso nacional, pero también niveles de unidad en la parte organizativa, que creo que es lo que tenemos que hablar entre todos los trabajadores y trabajadoras, y particularmente entre los que son dirigentes y compañeras y compañeros que son dirigentes y dirigentes de todo este proceso, para ver cómo acertamos en la salida frente al momento. Muchas gracias, Aurelio. Muchas gracias, compañeras y compañeros que nos acompañan virtualmente. Muchas gracias también por los mensajes de respaldo, de las reflexiones que nos comparten allí en el chat. Nada, terminando nuestra jornada de hoy, estas reflexiones frente a los aprendizajes del diálogo social y la negociación colectiva. Nos vemos en 15 días con nuestra quinta sesión. Les contaremos si podemos solucionar nuestros temas operativos y logísticos, pero esperamos vernos. Y no olviden entrar a la plataforma. Son preguntas sencillas, porfa, dinamicemos y aprovechemos, porque la plataforma Redal nos está prestando ahí sus servicios, entonces también fortalezcamos con nuestra participación en ese espacio. Muchas gracias, feliz noche para todos y para todas. A pensar en colectivo.